En la memoria del boxeo, hay nombres que el tiempo parece colocar en un segundo plano, pero cuya grandeza permanece intacta para quienes realmente conocen el deporte. Daniel Zaragoza es uno de ellos, un campeón que quizá hoy no recibe siempre el reconocimiento masivo, pero que construyó su legado a base de valentía, inteligencia y una capacidad poco común para desafiar contextos adversos. En una época donde muchos evitaban salir de su zona de confort, Zaragoza hizo exactamente lo contrario. Llevó su título a territorios lejanos, especialmente a Asia, donde las condiciones, el entorno y la presión del público podían inclinar la balanza incluso antes de subir al ring. Fue precisamente en ese escenario donde protagonizó uno de los episodios más significativos de su carrera, al enfrentar a Yoichiro Tatsuyoshi en su propia casa. A sus años, con una trayectoria extensa a cuestas, muchos esperaban una pelea de transición para el asiático, casi un trámite que confirmara lo evidente. Pero el boxeo rara vez sigue guiones predecibles, y Zaragoza, lejos de mostrar desgaste, demostró que la experiencia y el carácter pueden pesar tanto como la juventud y el impulso. Aquella noche no solo defendía un cinturón, sino también una forma de entender el oficio, la de un campeón dispuesto a ir donde nadie más quiere, incluso cuando todo parece estar en su contra. Bienvenidos a Boxeo de Oro. Si estás interesado en conocer las mejores peleas, los momentos más legendarios del boxeo y a los atletas élite del pugilismo, estás en el lugar perfecto. Hoy te invitamos a conocer todo sobre la pelea entre Daniel Zaragoza versus Yoichiro Tatsuyoshi. Pero antes de iniciar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. La noche parecía escrita de antemano en la imaginación colectiva de Japón, como si el destino hubiera decidido que el joven ídolo terminaría de consagrarse frente a un veterano extranjero cuya mejor versión, decían muchos, había quedado atrás en el tiempo. Pero el boxeo, ese territorio donde la lógica se quiebra a golpes y la experiencia se convierte en un arma silenciosa, siempre guarda espacio para la incertidumbre. Y ahí, en medio de esa tensión invisible, llegaba Daniel Zaragoza, con 39 años a cuestas, cruzando el océano para plantarse en territorio hostil ante Yoichiro Tatsuyoshi, el prospecto más querido de la isla, el elegido, el heredero de una ilusión nacional que esperaba verlo brillar sin resistencia. Zaragoza no viajaba solo. Lo acompañaban los ecos de sus últimas batallas, esas que, lejos de ser espectaculares, habían sido ásperas, trabajadas, casi obstinadas. Enfrente tuvo 2 veces a Héctor Acero Sánchez, con quien sostuvo un empate que dejó sensaciones encontradas y luego una victoria que, más que contundente, fue una declaración de supervivencia, de oficio, de esa inteligencia que solo se construye con años de guerra sobre el ring. Antes de eso, había medido fuerzas con José Sanabria, en un combate donde volvió a demostrar que su boxeo no dependía de la explosividad juvenil, sino de la lectura, del tiempo, del desgaste calculado. No eran triunfos que encendieran titulares globales, pero sí victorias que alimentaban una narrativa más profunda, la de un hombre que se negaba a desaparecer, que seguía encontrando formas de imponerse cuando el mundo comenzaba a olvidarlo. En contraste, la figura de Tatsuyoshi crecía como una llama alimentada por la expectativa. Japón lo había abrazado no solo como campeón, sino como símbolo de una nueva era. Venía de imponerse con autoridad a Jerónimo Cardós y Noé Santillana, peleas donde su velocidad, agresividad y carisma conectaron de inmediato con los aficionados. Cada golpe parecía diseñado para entusiasmar. Cada victoria reforzaba la idea de que estaba destinado a algo más grande. Sin embargo, en su historial reciente también aparecía una sombra: la derrota ante Yasuei Yakushiji, un revés que, aunque doloroso, fue rápidamente reinterpretado como una lección necesaria en su camino hacia la grandeza. Lejos de debilitar su imagen, ese tropiezo parecía haber fortalecido la narrativa de redención que ahora culminaría, según la prensa local, con una victoria clara sobre el veterano mexicano.
La pelea, entonces, se cargaba de significados que iban más allá de los cinturones. Para Zaragoza, era una reivindicación, una oportunidad de demostrar que la experiencia no solo compite, sino que puede imponerse incluso en el terreno más adverso. Para Tatsuyoshi, era el paso lógico hacia la consolidación de su legado, el combate que debía confirmar que estaba listo para convertirse en doble campeón tras subir de categoría, tal como él mismo había anticipado con una confianza que rozaba la certeza. En su mente, y en la de muchos, este combate era poco más que un trámite necesario. La pelea fue pactada para el 3 de marzo de 1999, en la arena Yokohama, Kanagawa, Japón. Fue por el Campeonato Mundial Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Un momento, amigo. Antes de continuar con esta grandiosa pelea entre boxeadores magníficos, te pregunto, ¿quién crees que será el ganador? Si ya viste esta pelea, exprésalo en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a Boxeo de Oro, tu canal favorito para rememorar guerras sobre el ring. El primer asalto comenzó con un contraste evidente entre juventud y experiencia, con Yoichiro Tatsuyoshi saliendo impetuoso, lanzando combinaciones amplias y veloces, buscando impresionar a su gente desde el inicio, mientras Daniel Zaragoza, más sereno, medía la distancia con pasos cortos y una guardia incómoda, soltando jabs esporádicos y observando, como si cada segundo fuera una inversión a largo plazo, más que una urgencia inmediata. El segundo episodio mostró al japonés insistente, atacando con ganchos al rostro y ráfagas que levantaban al público, pero Zaragoza empezó a encontrar grietas, colándose por dentro con golpes al cuerpo, cortos, secos, casi invisibles, que no lucían tanto pero comenzaban a marcar el ritmo físico del combate, obligando a Tatsuyoshi a respirar con mayor esfuerzo. 練習の時に聞いたんですが、辰吉もそして島田の選手と同じように戦うだけですというふうに言っていたんですが、この左をもらい、スピードの差、そしてパンチ力の差では足を動かしたわけですね。チャンピオンリアは89年の9月からでありますので、まだ6年半。第1ラウンドはサラゴサを取っています。そしてちょっと内気に出ているんで足が止まってますね。En el tercer round, el campeón mexicano ya había descifrado parcialmente el ímpetu de su rival, desplazándose lateralmente y respondiendo con contragolpes cada vez más precisos, mientras el retador mantenía la ofensiva pero empezaba a fallar más, sus golpes rozando el aire o chocando contra la guardia, en tanto Zaragoza castigaba abajo con insistencia, como si estuviera tallando lentamente la resistencia del japonés. El cuarto capítulo fue más áspero, con intercambios en corta distancia donde Tatsuyoshi conectó manos claras que sacudieron ligeramente al veterano, pero Zaragoza respondió con oficio, amarrando cuando era necesario y retomando el castigo al cuerpo apenas se liberaba, dejando ver que su plan no era ganar momentos, sino desgastar la pelea completa. En el quinto asalto, la intensidad se mantuvo alta, aunque ya se notaba un cambio sutil. El japonés seguía avanzando, pero su volumen empezaba a perder nitidez, mientras Zaragoza, con ese estilo incómodo y rítmico, clavaba combinaciones de 2 y 3 golpes que terminaban casi siempre abajo, obligando a Tatsuyoshi a encorvarse ligeramente, una señal temprana del desgaste acumulado. El sexto episodio marcó un punto de inflexión en lo táctico, con Zaragoza tomando más iniciativa, caminando hacia adelante en ciertos tramos y sorprendiendo al público local, conectando uppers cortos y ganchos al hígado, mientras el japonés, aún valiente, respondía con corazón pero cada vez más desordenado, sus ataques perdiendo la coordinación de los primeros rounds. En el séptimo round,
La pelea se volvió más cruda, con ambos intercambiando en la media distancia, pero el rostro de Tatsuyoshi empezaba a mostrar signos de castigo, mientras Zaragoza mantenía una compostura casi fría, respirando con control y administrando cada esfuerzo, como si el combate apenas estuviera entrando en su terreno ideal. El octavo asalto evidenció el desgaste del retador, que aunque seguía lanzando golpes, ya no tenía la misma velocidad ni precisión, y fue ahí donde Zaragoza profundizó su dominio estratégico, atacando en secuencias al cuerpo y rematando arriba, obligando a Tatsuyoshi a retroceder por momentos, algo impensable en los primeros compases. En el 9º episodio, la resistencia del japonés se convirtió en el eje dramático del combate, absorbiendo castigo y respondiendo con ráfagas aisladas que mantenían viva la tensión. Pero Zaragoza, fiel a su libreto, seguía minando con golpes al torso, cada uno acumulando daño invisible pero decisivo. El 10º round fue claramente favorable al mexicano, quien ya controlaba los tiempos, entrando y saliendo con inteligencia, mientras Tatsuyoshi mostraba fatiga evidente, su guardia bajando por momentos y sus piernas perdiendo firmeza. Aunque su espíritu combativo seguía intacto frente a su público, el 11º asalto llegó con una sensación inevitable de desenlace. Zaragoza presionando con mayor seguridad, conectando combinaciones más limpias y castigando sin pausa, hasta que finalmente el volumen y la precisión quebraron la resistencia del japonés, obligando a la intervención arbitral tras una serie de golpes que lo dejaron sin respuesta clara, sellando así el nocaut técnico y una actuación donde la experiencia terminó imponiéndose sobre la juventud. Esto ha sido todo por hoy en nuestra cartelera estelar. Sin embargo, no debes olvidar que para tener asientos en primera fila en nuestros próximos combates debes suscribirte al canal, comentar qué te pareció esta guerra sobre el ring y activar las notificaciones. Te esperamos aquí en la Arena de Boxeo de Oro.